Esta es la clave para vencer el miedo. Mucha gente vive presa del miedo. Las circunstancias adversas en el trabajo, las enfermedades, los problemas familiares, los problemas emocionales y diversas situaciones complejas se apoderan de las personas y se levantan esas situaciones como verdaderos gigantes difíciles de vencer. Esos gigantes se ven como grandes montañas, las cuales generan temor, angustia, miedo, ansiedad y preocupación. Muchos no saben cómo hacerle frente a las situaciones adversas de la vida y caen presas del miedo, a punto de sentir diversas reacciones en el cuerpo. Muchos, a causa del miedo, sienten dolores de cabeza constantes, sudor en las manos, manos frías, dolores frecuentes del colon, nerviosismo severo, ansiedad, palpitaciones agitadas en el corazón y muchas otras somatizaciones generadas a causa de no saber cómo vencer el miedo. Pero en la prédica de hoy vamos a ver una clave que Dios dejó para vencer el miedo y la ansiedad. Hermanos, está bien tener miedo en algún momento de la vida. Está bien tener miedo, pero no está bien vivir con miedo. Está bien tener miedo y experimentar miedo ante alguna situación, pero vivir en constante miedo, eso no es normal. En este mensaje nos daremos cuenta que un día los discípulos de Jesús sintieron miedo. Ellos realmente estaban atormentados a causa del temor que se apoderó de ellos. Pero en un momento descubrieron la clave para vencer ese miedo y pudieron regocijarse en el Señor cuando superaron ese momento de adversidad. Y sabes, si tú hoy viniste con miedo, si tú viniste con angustia por algo que te está pasando, escucha este mensaje, porque aquí encontrarás la clave para vencer el miedo. Esta es la prédica número 21 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que fue anunciado y está en Juan 6, 16 al 24. Leamos. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, y cuando llegó enseguida a la tierra a donde iban, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. En el pasaje anterior, hermanos, la prédica del domingo pasado, nos dimos cuenta cómo Jesús alimentó a miles de personas, 5,000 varones, dice la Biblia. Pero imagínense, hermanos, ese pasaje Jesús había alimentado a esas miles de personas y ahora le pidió Jesús a sus discípulos que se fueran solos al otro lado del lago, y él se quedó, se retiró a un monte a orar. El Señor quería estar solo. Había alimentado a miles de personas y había predicado también, así que humanamente el Señor se sentía cansado, se sentía exhausto. Esa fue la razón de que le dijo a sus discípulos: váyanse ustedes al otro lado del lago y yo llego después. Pero el pasaje mismo que leímos dice que había una sola barca, ya no había más barcas, solo una, y en esa una se fueron sus discípulos. Vamos al pasaje de estudio, Juan 6, 16, 17. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Hermanos, el Señor les mandó entrar a la barca ya cuando estaba cayendo la noche.
El día había terminado. Las miles de personas habían comido, pero mucha gente estaba ahí, miles de personas estaban ahí, estaban alrededor de los discípulos, alrededor de Jesús. Jesús mira que hay una sola barca, ya entraba la noche, y le dice a sus discípulos: chicos, métanse a la barca y se van del otro lado del lago, yo me voy solo a orar. Porque la gente estaba allí con ellos, la gente no los iba a dejar. De hecho, querían hacer rey a Jesús. Entonces Jesús se retira a orar. Probablemente, hermanos, los discípulos podrían haber esperado hasta mañana para irse al otro lado, porque ya era casi de noche. Pero Jesús quería que se fueran hoy. Es que si esperaban mañana, imagínense, ellos habían sido los que repartieron la comida a miles de personas. Si esperaban mañana, los iban a agarrar a todos y los iban a llevar a la plaza central para hacer los reyes. Bueno, principalmente a Jesús. Lo interesante del pasaje es que Jesús mandó a sus discípulos solos. Pero, hay un pero. El clima no estaba bueno. Las condiciones del clima eran adversas totalmente. No era un clima apto para la navegación en esa noche. Pero Jesús quería estar solo, así que les dijo: váyanse ustedes. Es una de las pocas veces en la Biblia que Jesús dejó solos a sus discípulos. Una de las pocas veces. Juan 6:18, sigamos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Hermanos, las condiciones del clima eran severas, no eran aptas para navegar. El versículo 18 lo da a entender. Dice que se levantaba el mar, o sea, las olas se levantaban con un gran viento que soplaba. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, vean acá. La Biblia llama mar al lago de Galilea, pero en algunas veces le llama mar y en otras lago. No es mar. Se le dice mar por las condiciones adversas que tiene ese lago. Pero en una rápida búsqueda en Google nos podremos dar cuenta que el lago de Galilea tiene aguas muy turbulentas. Se le llama mar de Galilea y también es llamado mar o lago de Tiberias. Algunos lo llaman lago de Genezaret. Es un lago de agua dulce que mide 21 kilómetros de longitud norte a sur y 12 kilómetros de longitud oriente a occidente. Tiene una profundidad de 48 metros en su punto más hondo. Así que es un lago, agua dulce, pero la Biblia le llama mar por lo violento de su oleaje. El pasaje leído dice que se levantaba el mar, o sea, las aguas mismas se levantaban, había unas olas embravecidas. Eso quiere decir, hermanos, que era una impresionante escena la que los discípulos estaban experimentando. Esa noche no había más embarcaciones en el lago de Galilea, hermanos. La única barca que estaba tratando de navegar era la barca de los discípulos. Debemos recordar que varios de los discípulos de Jesús eran experimentados pescadores. Los discípulos de Jesús no era, la mayoría no era de otras profesiones. La mayoría era experimentados en tiempos así, en la pesca. Y así que la mayoría de los discípulos a bordo de la barca sabían: esta no es una noche para navegar, deberíamos estar fuera. Pero Jesús nos mandó. El Señor no se fue con ellos en la barca, Él se quedó solo. Los discípulos estaban viviendo una gran tormenta. Los discípulos miraban las olas. La barca se tambaleaba y estaba a punto de colapsar. El viento soplaba y los discípulos ya no estaban a la orilla. Los discípulos acababan de estar rodeados de miles de personas. Los discípulos acababan de repartir el pan y los pescados a esa gente para que comiera. Los discípulos acababan de ser el centro de atención y ahora estaban a punto de morirse. Hacía poquito tiempo que estaban siendo el centro de atención allá a la orilla del lago, repartiendo comida. La gente los admiraba, decía: wow, esos chicos son los discípulos del maestro, el que multiplicó los panes y los peces. No, estos chicos son tremendos, son los discípulos de Jesucristo. Y ahora se están muriendo. Hermano, ¿no te pasa a ti algo así de vez en cuando? Unos días eres el centro de atención de tu empresa. Unos días todo te va bien. Unos días todo está funcionando de maravilla. Tu familia tiene salud, tú tienes dinero, en la empresa no hay problema, en el negocio no hay problema. Y al otro día todo está de cabeza. Y tú dices: ¿qué pasó? Si ayer estaba bien. Ayer tenía familia y hoy me abandonaron. Ayer tenía empleo y hoy tengo una carta de despido. Ayer tenía salud y hoy tengo una nota del médico. ¿Por qué me está pasando esto?
Ayer todo estaba bien y hoy no. Los discípulos experimentaron, hermanos, una situación complicada. Hace unas horas todo estaba bien y ahora, de un momento a otro, la vida da vueltas. Dice, ¿pero por qué? Hermanos, yo no sé si a ti te ha pasado algo así. A mí sí. Hay días que yo creo que todo está a favor mío y que todo el viento sopla a mi favor, y como que de atrás me soplara el viento y como que me empuja hacia alcanzar todos los sueños de vida. Pero otros días siento que el viento está en contra y como que me retiene y me retrae y me hace retroceder. Y yo digo, ¿qué pasó? Siento que me hundo en las aguas de la vida. Hermano, yo quiero decirte que si estás pasando en este momento un tiempo así, una prueba así, tienes que hacer lo que hicieron los discípulos más adelante. No tienes que estar presa de las aflicciones de la vida, ni sentir presa que estás presa de la angustia, ni de la desesperación. Escucha, hermano, lo que viene. Juan 6, 19, 20. Leamos. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Hermanos, el viento era contrario, la situación estaba complicada, la barca no podía ser controlada, ya nadie estaba controlando la embarcación estaba moviéndose a favor del viento cruzado y tormentoso. Los discípulos empiezan a ver en ese momento que alguien viene caminando sobre las aguas. Solo eso faltaba. Habían navegado como 25 o 30 estadios, dice, o sea, ya estaban lejos de la orilla, estaban atravesando el lago, lejos de la orilla. Y en esa tormenta horrible ven una silueta de algo que venía caminando y dijeron, ya nos morimos, es un fantasma, nos vamos a morir. Hermanos, los discípulos vieron un fantasma y tuvieron miedo. Vamos a corroborar lo que les digo en Mateo, porque Juan no detalla la historia, pero Mateo sí. Mateo 14, 25, 27. Juan no da detalles de la historia, Mateo da los detalles. Vamos a Mateo 14, 25 a 27. Fíjense, hermanos, ya era noche, ya era la cuarta vigilia de la noche, ¿no? Cuarta vigilia, ¿qué hora es? Entre las 3 y 6 de la mañana, o sea, no era tan temprano, ¿se dan cuenta? Ya habían navegado un montón, ya estaban casi a punto de llegar al otro lado. Escuchen, leo Mateo 14, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y escuchen 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Eso dice el texto, ¿sí o no? No me lo estoy inventando. Lean el 26, dice, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Hermanos, se dan cuenta, los discípulos no solo estaban con gran miedo por el viento, las olas, la embarcación, sus vidas. Ahora, sobre todo eso, estaban viendo un fantasma que caminaba en el agua. Era Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Ellos dijeron, en el agua no camina nadie. Hasta ese momento de la historia nadie había caminado sobre las aguas. Y ellos que iban a saber que era Jesús. Imagínense, cuarta vigilia de la noche. Imaginemos 4:30 de la mañana. Esa cosa estaba oscura. Y las olas embravecidas, la barca que rechinaba de madera. Los discípulos no hallaban cómo hacer para sacar el agua. Otros mirando, y cuando alguno mira la silueta de alguien que camina, gritaron, dice el texto. Gritaron y dieron voces de miedo. Y al gritar dijeron, un fantasma, aquí nos morimos. Pero era Jesús. Hermanos, escuchen esto. A veces tú tienes tanto miedo en la vida por algo y piensas, lo que se está acercando a mí, pastor, es un fantasma. Tú piensas igual que los discípulos. Jesús era el que se acercaba a ellos, pero ellos pensaron que era un fantasma.
A veces tú tienes tanto miedo, sales del consultorio médico y dice aquí la enfermedad que tienes. Y el médico te explica que es incurable. Y el médico te explica que no hay medicamento que pueda hacerle frente a esa enfermedad. ¿Y tú qué dices en ese momento? ¡Ah! ¡Un fantasma! Tú miras un fantasma ahí. El que se quiere acercar a ti a través de la enfermedad es Jesús. Pero tú estás viendo un fantasma. Te despiden de la empresa y te quedas sin nada de dinero. Y tú ves a los chicos y dices: el colegio, la universidad, la comida, los teléfonos, el auto, la casa. Y miras la carta de despido y empiezas a ver fantasmas. Y tú miras un fantasma cuando el que realmente quiere acercarse a ti es Jesús. Todo iba bien en tu vida emocional. De un momento a otro te deja la novia, la esposa dice: mira, quiero que pensemos en el divorcio, los hijos y tú dices: ¿qué está pasando? Tú ves un fantasma. No es un fantasma, es Cristo el que quiere acercarse a ti. Amén. No mires fantasmas, mira a Jesús. Amén. Aquel día los discípulos vieron un fantasma, pero lo que realmente llegaba a ellos era Jesús. Hermano, yo no sé qué estás viendo tú ahora en tu vida. Yo no sé qué estás viviendo tú ahora. Y tú dirás: esto es imposible de superar. Ya me voy a dar por vencido. Quisiera que la tierra me tragara. Quisiera irme a vivir a donde no me conozca nadie. Quisiera que esto nunca hubiera pasado. Y tú miras el fantasma. Pero escucha, ese fantasma que miraban los discípulos les habló. ¿Y qué les dijo? Cobren ánimo, yo soy, les dijo. Amén. Hermano, este momento Jesús se está acercando a ti a través de este mensaje en Juan 6 y te dice: cobra ánimo, cobra ánimo. Jesús está contigo. Cobra ánimo. Amén. Cobra ánimo. Cobra ánimo. Juan 6:21, sigamos. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Se dan cuenta que Juan no da detalles? Juan dice: apareció Jesús caminando sobre las aguas y ellos con gusto le recibieron y llegaron a la orilla. Pero Mateo da detalles, así que volvamos a Mateo 14:28, porque vamos a ver los detalles de la historia. Juan no da detalles, pero Mateo sí. Hermanos, Mateo 14:28-33, leo. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Antes de que Jesús entrara a la barca, voy a recapitular la historia. Jesús está caminando sobre las aguas. Los discípulos se turban, tienen miedo y gritan y dicen: un fantasma. Y Jesús les dice: ánimo, cobren ánimo, les dice: yo soy. Y Pedro entonces, la barca que se movía, que se tambaleaba por todos lados y el agua por todos lados, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro escucha una voz que le dice: ven.
Y Pedro baja de la barca como puede. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Y Pedro va caminando por fe sobre las aguas para encontrarse con Jesús. Pero Pedro empieza a hundirse porque tuvo miedo, dice el pasaje. Imagínense, la barca quedó atrás, el maestro quedó allá enfrente y Pedro en medio. Las olas, el agua, todo se movía, la oscuridad. Pedro mira a sus compañeros discípulos en la barca, mira a Jesús lejos y ahí tiene miedo. Y como tiene miedo empieza a hundirse. Y cuando empieza a hundirse, Pedro, siendo un experimentado pescador, empezó a hundirse y gritó, dice, y le dijo: Señor, sálvame. Y entonces el Señor se adelantó y le tendió la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y dónde estaban platicando? En el lago. Ellos estaban, Jesús y Pedro estaban en el agua platicando. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego ya caminaron juntos a la barca, subieron. Y cuando subieron, dice Juan, todo se calmó. Amén. Y dice Mateo, lo que acabamos de leer, versículo 32. Cuando ellos subieron a la barca, Mateo 14:32, se calmó el viento. Imagínense, nada más Jesús subió a la barca y se calmó el viento. ¿Y qué hicieron los que estaban ahí? 33. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermano, yo no sé qué tiempo estás viviendo tú, pero aquel día Pedro estaba viviendo un tiempo de angustia. Colectivamente se estaban hundiendo todos, pero en ese hundimiento que estaban experimentando, ven un fantasma y en el miedo del fantasma escuchan la voz del Señor, que dicen: no teman, yo soy, cobren ánimo. Y Pedro escucha la voz del maestro, pero Pedro no había identificado exactamente visualmente que era Jesús. Él todavía miraba una silueta de un fantasma, pero escuchó la voz. Y Pedro, al escuchar la voz del maestro, todavía le dice: Señor, si eres tú, porque no lo había descubierto bien, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro esperó una orden. Pedro no dijo: ¿eres tú, Señor? Ahí voy. No, dijo: ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo: ven. Hermano, muchas veces nosotros nos hundimos porque en vez de esperar la voz y la orden de Dios para hacer algo que Él nos pide que hagamos, nos alocamos a hacerlo en nuestra fuerza anticipadamente y queremos saltar de la barca rápido. Espérate. Pedro no saltó rápido. Pedro le dijo: ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro esperó que Jesús le llamara: ven. Hermano, quizá muchas veces nosotros estamos hundiéndonos en nuestra vida porque estamos haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera del tiempo oportuno de Dios. Hermano, para todo hay un tiempo oportuno. Lee Eclesiastés. Para todo hay un tiempo. Pero no corras, no te adelantes al tiempo y tampoco te atrases. Ve marchando y dile: Señor, ¿eres tú el que quiere que yo haga esto? Si eres tú, dame una señal, manda que yo vaya a ti. Ok, Pedro bajó de la barca. Y cuando bajó de la barca, dice el texto que leímos de Mateo 14, empezó a tener miedo y gritó y le dijo: Señor, sálvame. Pedro empezó a caminar por fe. Pedro iba caminando por fe, pero en su caminar en fe tuvo miedo y empezó a hundirse. Y le dijo: Señor, sálvame, yo no aguanto. Y el Señor extendió la mano y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, muchas veces tú y yo, en el camino del evangelio y en el camino de la vida, empezamos por fe,
a caminar. Por fe voy a presentar el currículum en esta empresa. Por fe voy a aplicar a esto. Por fe le voy a pedir que se case conmigo. Por fe voy a abrir este negocio. Por fe voy a aceptar esta responsabilidad. Por fe voy a aceptar ser coordinador de ministerio en la iglesia. Por fe voy a servir a Dios. Y empezamos por fe y empezamos bien. Pero cuando las cosas no andan, el currículum no fue aprobado, la chica te dijo: no me quiero casar, la empresa empieza a tambalear, el ministerio que diriges no está estable. Tú empezaste por fe en el camino, pero ahora sientes que te hundes y se te vuelve carga todo lo que haces. Ya no lo disfrutas, ya se te vuelve una carga. Pedro, los primeros pasos, me imagino yo, él los disfrutó tanto. Y Pedro ha de haber dicho: mírenme, estoy caminando sobre el agua. Mírenme, chicos, estoy caminando en el agua. Qué sé yo qué pensaba Pedro. Los primeros pasos de la fe era impresionante. Pero en un momento Pedro vio la circunstancia real y dijo: aquí me voy a hundir. Y dijo: Señor, sálvame. Y el Señor extendió la mano y lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces, ¿qué pasó? Juntos subieron a la barca, y cuando subieron se calmó todo, y los que iban en la barca se postraron delante del Señor y le adoraron. Dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermano, yo no sé cuál tiempo estás viviendo tú. Empezaste por fe algo. Empezaste por la fe ese negocio y todo te está saliendo mal. Empezaste por la fe ese camino, y ahora sientes que todo está en contra. ¿Por qué te sientes mal? Grita. Pedro aquel día, ¿qué hizo Pedro? Gritó, dice la Biblia, gritó y le dijo: Señor, sálvame. San Mateo 14 estamos viendo, y vean lo que hizo Pedro. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, ¿quién? Pedro tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces: Señor, sálvame. Dio voces significa gritó. Dio voces, no solo una vez: Señor, Señor, sálvame. No, él dio voces: Señor, Señor, sálvame, sálvame. Esto me imagino que estaba tratando de flotar, tratando de hacerte todo. Señor, sálvame. Como él era un pescador experimentado, no se hundió de rápido. Él sabía manejar el agua, pero sabía que no iba a aguantar. Hermano, ¿qué tienes tú hoy? No es momento de orar al Señor así superficialmente. Este es un momento de gritar y decirle: Señor, sálvame, sálvame, yo no puedo. Grita al Señor, ora al Señor, pídele al Señor. Pedro dio voces, dice, y le dijo: Señor, sálvame. Sabes, el único que puede salvarte de ese problema en el que estás hoy se llama Jesucristo. Ni tu tío rico, ni tu hermano, ni tu primo, ni nada. Solo Cristo. Él es el que puede salvarte de eso donde estás metido. Y pon tu frente en alto y tu pecho en alto, y sigue adelante en la vida. No te des por vencido. Esa enfermedad está en tu cuerpo. Levántate, trata de enderezarte y mira con firmeza y sigue adelante. Y di: yo voy a enfrentar esa montaña de la enfermedad en el nombre de Jesús. Ese problema financiero que se ha levantado por tus malas decisiones del pasado, hoy es momento de levantarte y verlo de frente y decir: yo voy a enfrentar esto en el nombre de Jesús. Ese problema emocional que has tenido con tu esposa, tu pareja, tu novia, tu novio, tus hijos, tu madre, tu padre, ese problema que tienes con tu abuelo, tu abuelita, hoy es el momento de levantarte en fe y decir: en el nombre de Jesús yo voy a enfrentar esas olas turbulentas de la vida. Hermano,
Levántate en fe en el nombre de Jesús. Grita al Señor y dile: Señor, sálvame. ¿Cuál es la clave para vencer el miedo? Así se llama el mensaje de hoy. La clave para vencer el miedo, ¿cuál es? La clave para vencer el miedo es invitar a Jesús a tu barca y decirle: Señor, sálvame, yo solo no puedo. La Biblia dice que cuando Jesús entró a la barca, se hizo gran bonanza, se calmó el viento. Y entonces la clave es: invita a Jesús a tu barca, dobla tus rodillas y haz lo que hicieron los chicos. Entonces dice, le adoraron y dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.